All right. We are now going to switch gears a little bit and look at one of our main programming themes for this event, which is the role of technology in solving the world's issues and shaping the future. And to get us started, I'd like to welcome to the stage Robert Miller, Chief Executive Officer at Sky Dweller Aero Incorporated. Thank you. Thank you, everybody. Good morning. I'd like to thank Concordia for giving me the opportunity here to talk a little bit about technology. Sky Dweller is the first, I'll call it the first real true international aerospace company. You'll hear more about it in the coming weeks, but we're standing up operations here and in Spain and in the U.S. It's run by a group of former executives from across several different large aerospace companies: Airbus, Northrop, Lockheed, Leonardo. And we're going to be working on bringing perpetual flight to the world through large-scale solar-powered drones. And so how does that apply to the future of technology? And we're talking about connected cities, smart cities, edge of things. Well, one of the main use cases for Sky Dweller is to provide connectivity to cities that don't have it right now. And so in the coming, what I'd like to pose is some questions to think about: technology, connectivity, and what does that mean to society? So for instance, I like to think of the two main things as information and transport that are going to be the big changers in society in the coming years. Information in that we have the ability now with edge computing, so you have large-scale cloud computing, and the next generation is bringing that cloud computing to the edge, so the actual user, so they can make use of all that cloud computing power on the edge with that data. And that involves artificial intelligence. It involves providing information in a way that people can consume it. The other part of that is when you do that and you bring all that power to the edge from a computing power perspective, how do you maintain the security of it? So for instance, when you look at quantum computing, which is a very disruptive technology that is going to probably destroy encryption as we know it, or have it completely remake it, is going to bring a lot of policy issues with regard to how do you protect people's data on the edge of on the computing edge. The other thing to talk about here is, as I was talking about, was perpetual flight. So how are you going to provide the infrastructure to connect the cities in the next several years? Well, it's going to be a layered approach, we believe, at Sky Dweller. You'll have satellites from people like Elon Musk, low Earth orbit, providing communication. You also have aircraft that will, in the years to come, be constantly overhead, providing communications, smart cities, so mapping of the cities, and constantly updating the data to operate these smart cities. So, and the last question is, how do you remain anonymous in this situation? So last night at the reception, I had several conversations with people about data protection. In the U.S., they're starting to talk about catching up with the EU as far as data protection goes. And as you go further into smart cities and connectivity, you'll want to be able to protect your data. And what does that mean going forward? So, okay, thank you. Robert. It is now my pleasure to introduce our first panel of the day. We're going to be discussing the future of technology, the brink of a technological revolution. Please welcome to the stage Ricardo de Querol, Deputy Editor-in-Chief from El País, and our esteemed panel. Vamos a... Sí, ¿no? Pasa. ¿No? Sí. Yo estoy aquí.
Good morning everybody and welcome. Muy buenos días. Vamos a analizar con un panel que creo de lujo los desafíos de la enorme revolución a la que nos enfrentamos, la llamada Cuarta Revolución Industrial. Nos acompañan Elena Herrero, presidenta de HP para España y Portugal, Robert Koffler, fundador y CEO de Lera Investment Technologies, Jabu Mabuza, el presidente de Sun International Limited y miembro del Consejo de Liderazgo de Concordia, Enrique Medina Malo, jefe de Políticas Públicas de Telefónica, y Manuel Muñiz, decano del IE School of Global and Public Affairs. Bien, para abrir el debate quisiera comentar cómo nos enfrentamos a una revolución, no puedo decir sin precedentes, porque se le llama la Cuarta Revolución Industrial. Fenómenos como el Big Data, la inteligencia artificial o el Internet de las cosas está cambiando la forma en que funciona la industria, los servicios, está cambiando también la forma de consumir y están irrumpiendo fenómenos como las economías de plataformas. Quería, en primer lugar, que nos analizarais cuáles son los retos a los que nos enfrentamos ahora. Por favor. Muchas gracias. Los retos son demasiados y creo que no estamos conscientes de ellos. La tecnología avanza y cada día hay nuevas decisiones y nuevas maneras de utilizarla. Es el rol de nosotros poder entenderlo y traerlo a nuestra realidad. El tema, como decía antes Robert, el tema de la inteligencia artificial, el tema del edge compute, el tema de quantum computing, van a ser todos temas que van a cambiar nuestro día a día, la interacción entre el sector público y el sector privado, la biología, la medicina en general. Lo más importante es mantenernos informados de lo que está ocurriendo y conscientes de las decisiones que tenemos que tomar entre los próximos 3 a 5 años para poder sacarle provecho a todos estos cambios. Tenemos que mirar adelante y no pensar hacia atrás. Tenemos que ser conscientes de todo lo que está siendo puesto delante nuestro, pero esa es decisión de cada uno de nosotros. Rol parlamentario, como decía antes la parlamentaria, pero en el día a día entender qué es a lo que estamos expuestos y cómo podemos sacarle provecho. Eso es lo más difícil. Enrique. Bueno, por supuesto nos enfrentamos a muchísimos retos. Desde el punto de vista de Telefónica, para nosotros el primer reto es evitar la exclusión y conseguir que esta digitalización esté centrada en las personas. Cuando decimos esto, fundamentalmente lo que queremos decir es que hay un primer paso para la digitalización en el que nosotros estamos muy involucrados, que es la conectividad. Tenemos que conseguir que nadie quede desconectado y eso supone un esfuerzo en el que vamos a tener que participar tanto las empresas privadas en la gran mayoría del esfuerzo, y en una parte también necesitaremos el apoyo de la sociedad en general y de los gobiernos. Pero es una nueva forma de exclusión social que a día de hoy, en este primer mundo maravilloso en el que vivimos, no nos damos mucha cuenta, pero aproximadamente el 50% de la población mundial todavía no está conectada. Tenemos que superar esa desigualdad y para nosotros ese es el primer paso. Después vendrán todos los retos relativos a fundamentalmente la formación, el futuro del trabajo y la responsabilidad de los actores en el ámbito tanto de la protección de los datos y lo que nosotros llamamos un nuevo pacto digital que tiene que tener en cuenta cómo los derechos y las obligaciones de las personas en el mundo digital se transforman. Y por lo tanto las regulaciones que afectan a estos derechos y obligaciones van a tener que también transformarse. Yahu, please. Good morning. Just two points I want to make. The first one is to recognize the speed and the intensity
of technology and of this revolution. The previous revolutions that we have seen, being electricity, telephones, automotive, took about centuries. Of the recent past, we've seen these intensities and speed of adoption. When you look at cell phones, it took about a decade. When you look at the advent of smartphones now and quantum computing, it takes almost half a decade to adopt. So we also see that historically, these innovations, as I said, came around every decade. Nowadays, the space, these things happens over a very, very short space of time. The second point, we also need to be careful not to look at technology from the point of view of only being a platform. It has got the effect of transforming societies. It used to be about the millennials that were concerned about connectivity, the generation 5.0. Now is everybody. We all are consumers, we all are citizens. So this world of interconnectedness, so it does affect the way we do business, the way government govern people. So it is something that is going to change the way society deals with itself. Elena. Bueno, buenos días a todos, un placer. Yo creo que el gran reto que la digitalización tiene, en primer lugar, es entender qué significa la digitalización. La digitalización per se no tiene en sí mismo nada extraordinario, excepto la capacidad que tiene de transformación de la sociedad, de los negocios, etcétera, es decir, como enabler. Y ahí quizá el mayor reto es el impacto que va a tener en las personas, por centrar y aportar un poquito diferente de lo que se ha dicho. Reto en ese sentido de todo el mundo está preocupado cómo hacemos más inteligentes las máquinas, hasta dónde van a llegar. Quizá lo más importante y el reto y la pregunta sería ¿cómo podemos ser nosotros más inteligentes con las máquinas? Ese quizás sería el dilema. ¿Cómo realmente podemos aprovechar el dato, que es el nuevo petróleo? ¿Cómo aportamos valor? ¿Cómo hacemos preguntas? Porque las respuestas van a estar allí. ¿Cómo aplicamos esas nuevas normas a este mundo digital? Temas éticos, temas de seguridad, temas de privacidad. ¿Cómo realmente hablamos del talento, que quizá es el mayor reto? ¿Cómo desarrollamos capacidades, empresas, sociedad, en general, todo el ecosistema? ¿Cómo generamos esas capacidades que entiendan, por un lado, el negocio, el mundo de hoy y cómo lo vamos transformando? Es decir, cómo volamos el jumbo y a la vez nos transformamos. Eso, para mí, es uno de los grandes retos. Pero esto va de personas. Hablamos siempre de tecnología y quizá yo como una empresa tecnológica lo que más me preocupa es realmente cómo realmente adaptamos, cómo preparamos, y ahí tenemos una responsabilidad entre todos. Yo creo que precisamente un foro como esto es entre todos, empresas, papel activo, gobiernos, administración, creando un ecosistema de colaboración, valga la expresión de concordia, porque es precisamente el reto tan grande que realmente no podemos dejar gente atrás. No podemos crear mayor desigualdad, tenemos que hacer un valor sostenible en el tiempo, que es lo que queremos, un mundo mejor. Y eso afecta a mujeres, afecta a seniors, afecta a cómo hablamos de educación, afecta en definitiva a personas. Por tanto, para mí, digitalización, pero lo que me preocupa es la revolución de las personas. Manuel. Sí, pues es un verdadero placer estar con vosotros. Yo como internacionalista quería ampliar un poquito el enfoque y dibujaros el que yo creo que es el telón de fondo
en el debate en estos momentos de política internacional y cómo la tecnología se enhebra con ese debate de forma muy clara, ¿no? Y lo que yo creo que estamos viviendo, por lo menos es lo que nos ocupa en la mayoría de las conferencias internacionales sobre orden global en estos momentos, es una revisión generalizada de la arquitectura internacional y una erosión de la arquitectura liberal internacional que se ha construido desde el final de la Segunda Guerra Mundial y que ha sido dominante desde el final de la Guerra Fría, ¿no? ¿Por qué se produce este fenómeno tan particular, esa erosión, ¿no? Yo creo que hay dos fuerzas, una exógena y una endógena, uno de asedio del orden por parte de fuerzas externas, y voy a hablar de China muy rápidamente y del elemento tecnológico, y una fuerza interna o de implosión que es el colapso del apoyo dentro de sociedades liberales a los valores y principios fundamentales de ese orden, ¿no? Pero me centro un minuto en el exógeno y en China y introduzco la pieza tecnológica, ¿no? Sabéis que hay una gran teoría en las relaciones internacionales que se llama la trampa de Tucídides, que dice que cuando un país supera a otro en poder relativo al poder establecido, en ese sorpaso se producen tensiones y casi con toda naturalidad eso deriva en un conflicto, ¿no? Yo creo que la tecnología agrava esta probabilidad de esta colisión, en este caso entre China y Estados Unidos, por dos motivos fundamentales. Uno, el impacto de la tecnología en la economía y otro en la política. En la economía, ¿qué hemos visto? Tres cuestiones. Sorprendentes, por cierto, las tres. La primera es que la economía digital produce una concentración o un clustering de conocimiento muy marcado. Nosotros creíamos que el mundo iba a ser plano, que la digitalización iba a eliminar la geografía, las fronteras, la gente se iba a poder conectar a procesos productivos desde donde fuere. Bueno, la evidencia de los últimos 10 años es bastante abrumadora, es que la tecnología está produciendo un premium muy marcado a la cercanía y al clustering en lugares muy concretos, ya sea Shenzhen, Hong Kong o sea Silicon Valley. De hecho, parte del debate en España, de la España vaciada, mi tesis yo creo que esto es una consecuencia de esta pulsión centralizadora de la economía digital. No sabemos muy bien por qué se produce esto. Hay un tipo de conocimiento que se está denominando conocimiento tácito, que no viaja en el espacio digital y que solamente se intercambia en espacios muy cerrados, ¿no? Resulta que China y Estados Unidos son los grandes ganadores en la carrera por estos clústeres de conocimiento. La segunda tendencia es que hemos visto también una concentración de la productividad en ciertas empresas. Esto es muy importante y a veces se nos escapa, pero la economía digital está produciendo enormes ganadores y enormes perdedores dentro del sector corporativo. La OCDE las denomina frontier firms, son menos del 5% del total. Son empresas de datos que se benefician de efectos de escala, efectos de red, y han concentrado la práctica totalidad del crecimiento de productividad de la última década, ¿no? De nuevo, si veis el mapa de dónde están estas frontier companies, la mayoría están en China y en Estados Unidos. Y el tercer fenómeno que hemos visto en el campo económico es que la transferencia tecnológica también se está concentrando geográficamente. Si veis, por ejemplo, de las 20 empresas más grandes de Internet, ninguna es europea, son todas chinas y norteamericanas. Si veis la distribución geográfica de las startups tecnológicas, las grandes, los unicornios, ¿no? Las de más de $1.000 millones, prácticamente la totalidad están en China y en Estados Unidos. ¿Qué dibuja este mapa económico? Dibuja una economía mucho más de suma cero, muy competitiva, dibuja un G2 tecnológico, en el que, por cierto, los europeos a duras penas figuramos, eso puede ser objeto de debate, y dibuja una colisión muy frontal entre estos dos países, ¿no? Y eso está dándole forma a esa parte geopolítica. Pero China, además, y con esto termino la cuestión China, hace un uso de la tecnología que parece apuntalar o empoderar a un régimen autoritario y centralizado. Lo hace a través de mecanismos de supervisión y de monitoreo. Por ejemplo, en Xinjiang, una provincia con una minoría musulmana muy significativa, ha registrado registro facial, iris, ha incluso secuenciado el ADN de esa minoría en su totalidad y agrega esos datos en archivos centrales. Pero es que además hay una cuestión más profunda, y es que uno de los argumentos democráticos más importantes de los últimos años era que la democracia lo que te da es capilaridad en la sociedad. Los sistemas políticos se pueden entender como sistemas de información, ¿no? Resuelven un problema de información, transmiten información del cuerpo político a el corazón de gobierno y el gobierno reacciona ante las necesidades de la gente. Los chinos lo que te dicen, algunos colegas me lo trasladan en estos términos, es que ellos con Big Data y con inteligencia artificial ya obtienen esa información de su ciudadanía, sin la necesidad de procesos democráticos, de libertad de prensa u otros. Por lo tanto, nace en China
un modelo político apuntalado por la tecnología que de verdad plantea un reto fundamental a Occidente. Bueno, hasta ahí el asedio y solo una línea en la implosión. Y es que aparte de que nace este gigante en Asia, que por cierto en España tenemos una mala costumbre y en Europa en general creo a no darle la dimensión geoestratégica y profunda política que esto tiene, pero es que en paralelo a este proceso lo que estamos viviendo en Occidente es una verdadera implosión del apoyo a los valores liberales, a la apertura, a la porosidad de las fronteras, al cosmopolitismo, al comercio global, en algunos casos incluso a la legitimidad y validez de la democracia liberal como sistema de gobierno. Esto lo vemos de forma sostenida en todas las encuestas, en estudios que estamos haciendo sobre el apoyo a estos valores dentro de nuestras sociedades. El ascenso del populismo es una manifestación de este problema, ¿no? Entonces nos encontramos en esta situación tan paradójica donde el entorno internacional se ha vuelto mucho más hostil a esa arquitectura internacional y desde dentro de esa arquitectura la defendemos con mucha mayor debilidad, ¿no? ¿Por qué se produce esa implosión? Yo no quiero ocupar más tiempo, pero mi tesis es que se produce porque estamos siendo incapaces de gobernar las externalidades negativas de la transformación tecnológica, sobre todo en su contacto con el mercado laboral. Esto está produciendo una estagnación o congelación de nuestras clases medias muy significativa, la evidencia ya es abrumadora. Solo os doy un dato, en Estados Unidos el 70% de los hogares no vio ningún aumento de renta en términos reales en las últimas 3 décadas. Eso es un dato verdaderamente escandaloso, porque si veis el crecimiento en agregado, Estados Unidos creció en esos 30 años. Por lo tanto, hay grupos muy pequeños que están capturando ese crecimiento, ¿no? Y esa estagnación y precarización está alimentando una radicalización política. El vaciado de la clase media en Occidente está produciendo el vaciado del centro del espectro político en Occidente. Y eso nos está produciendo una incapacidad para enfrentarnos a los retos desde fuera, ¿no? Por lo tanto, yo tampoco quería dejar a esta hora de la mañana a todo el mundo muy deprimido, pero la realidad, el telón de fondo de esta conversación es que estas tendencias y los retos que nos plantean están produciendo un cambio en la arquitectura internacional y en el orden global muy significativo, ¿no? Esto es un retorno de la historia a un momento anterior a la caída del telón, ¿no? Gracias. Pues enlazando tu reflexión con la siguiente pregunta, da la sensación de que la opinión pública internacional ha pasado en menos de una década o en pocos años de un cierto entusiasmo por la revolución tecnológica a una decepción, preocupación, y yo creo que se juntan muy distintos factores, una cierta sensación de abuso de un pequeño número de empresas que controlan nuestros datos, que hacen negocios con ellos, que nos vigilan hasta cierto punto, dudas también sobre si la fiscalidad, la aportación a las arcas públicas de estas empresas es la adecuada o no, hay un miedo latente a la automatización, a la robotización, hacia el futuro del empleo, por otro lado a la precarización que pueden estar provocando. Entonces, digamos, este cambio de opinión o de clima de opinión se produce a pesar de que la tecnología introduce evidentes avances, no digamos ya en el terreno de la ciencia o no digamos en la digitalización de miles de personas que han saltado de no tener teléfono a tener 4G, ¿no? Por decirlo así, porque no había líneas. Quiere decir que también es un mundo lleno de oportunidades. Pero como este es un fenómeno global, ¿qué pueden hacer los gobiernos? Los gobiernos tienen instrumentos en su mano o lo que deben hacer es apostarlo todo al fomento de la educación y de la I+D, o deben levantar barreras, o lo que nos falta es una regulación intensa de las actividades relacionadas con el mundo digital. Robert. Creo que es una mezcla un poco de todo. Todo cambio trae una reacción. Acércatelo más. ¿Perdón? ¿Ahora sí? Así. Creo que es una mezcla, una combinación de, como se dice en inglés, all of the above, un poco de todo eso. Y no es simplemente el tema de regular, o no es simplemente el tema de poner un impuesto, o no es simplemente el tema de tenerle miedo a lo que puede traer este cambio tecnológico. Definitivamente están habiendo cambios tectónicos, son cambios bastante radicales, son cambios de regímenes completos en cómo se vive y cómo se puede utilizar la tecnología. La tecnología hoy día se va a consumir. La tecnología ya no es como la luz de su casa o como un vaso de leche o un plato de pasta. La tecnología se va a consumir de miles de maneras y realmente todavía no tenemos la solución de cómo manejar esto dentro de un contexto de arriba para abajo, regulatorio,
impositivo, a nivel corporativo, a nivel personal. Va a tener que, trickle down, va a tener que llegar en algún momento, demorará 3, 5, 7 años, pero va a tener que poco a poco ocurrir el intercambio entre los usuarios de la tecnología y los que la regulan o la que la están utilizando. Yo creo que en los Estados Unidos, en este momento, está bastante abierto el foro. Miren, lo tienen a Mark Zuckerberg constantemente en el Congreso, tienen a la gente de Twitter, tienen a la gente de Google, a la gente de todo el mundo, constantemente preguntándoles, cuestionándolos y empujándolos a tratar de volver esto más transparente, más eficiente, lo que fuera. Va a llegar ese momento. Por el otro lado, el polo opuesto es lo que comentaba el caballero en China. Eso es un desastre. Lo que está ocurriendo allá es extremadamente complicado. Entonces, no se puede ir ni a un lado ni al otro. Va a ser un proceso de donde el péndulo quizás está sobreyendo y va a tener que buscar su propio balance en algún momento. Pero de que la tecnología está cambiando y va a seguir cambiando nuestras vidas, no hay de otra. Que la tecnología va a tener que unirse a través de la conectividad que las telefónicas nos están dando, no hay de otra, pero lo vuelvo a decir, es nuestra única función de tratar de entender a lo que estamos expuestos. Dentro de 2 o 3 años, nuestros amigos de Telefónica y muchos otros telcos del mundo van a gastar billones de dólares en instalar lo que se llama 5G. 4G al lado de 5G es casi un concepto de Mickey Mouse. 5G les va a traer a ustedes a casi 100 veces más de capacidad de ancho de banda y ustedes van a poder entrar a ese teléfono móvil que hoy día ya tiene 1 millón de veces más de cómputo de lo que tenía una computadora del tamaño de esta pantalla hace 15 años. Eso es su teléfono móvil de hoy. Imagínense en 3 o 4 años donde quizás no va a haber un chip dentro del teléfono, de Intel o cual, como lo que fuera, porque se va a estar procesando en un data center y va a ser más rápido cuando ustedes ponen 1 más 1, 2 en su teléfono, en lo que va a llegar al data center y regresa el resultado de poder procesarlo en su teléfono. Va a ser impresionante. Y eso estamos a 3 o 4 años. Un doctor en Nueva York va a poder operar, un neurocirujano, a una persona en el medio de África a 1 milésimo de segundo de diferencia de latencia de tiempo, una operación a través de un teléfono o a través de una pantalla. ¿Cómo regula usted eso? ¿Cómo llega eso? Todavía no se puede, es un poco difícil. Hay que seguir hablándolo, hay que seguir trabajándolo, pero hay que ser consciente a lo que estamos expuestos. Hay que mirar 3 a 5 años, tratar de entender y tratar de adaptarnos a ellos dentro de lo mejor que podamos, ¿no? Vosotros habéis hecho una propuesta de constitución digital a este respecto, ¿nos podrías...? En el marco, nosotros, bueno, no queremos ir tan lejos, efectivamente, no hemos hecho una propuesta, hemos señalado la necesidad de sí, necesitamos, como decimos, una nueva constitución, un nuevo pacto digital. Pero desde luego, contestando a tu pregunta y centrándole en el concepto de los gobiernos, lo que creemos que hay 3 medidas que tienen que ser prácticamente inmediatas. Una es el control de las nuevas posiciones de dominio. El derecho de la competencia nació para que cuando tienes una cuota de mercado o un poder de mercado que puedes disciplinar a todos tus competidores y por lo tanto deja de haber libertad, se te pueda embridar de alguna manera. ¿Qué está ocurriendo hoy? Simplemente el derecho de la competencia no está preparado para este nuevo fenómeno. El derecho de la competencia era un derecho que se centra mucho también en cosas tangibles, pero no en el manejo, en la recepción de los datos, como se señalaba antes, el petróleo, el nuevo petróleo. En realidad los datos, la diferencia entre el petróleo y los datos, Elena, es que el petróleo es limitado y un día esto se acaba y los datos no. Por lo tanto es un insumo todavía más particular en ese sentido. Estas nuevas posiciones de dominio, los instrumentos regulatorios existentes no sirven para centrarlas. No podemos estar tratando de ordenar esta situación hacia la imposición de multas millonarias en un lugar del mundo y en el resto del mundo las cosas siguen exactamente igual. Por lo tanto, ese es un elemento. El segundo elemento, sin duda, creemos que es, y tú lo has señalado, Ricardo, la política fiscal. Pero no lo dicen las empresas, es decir, la OCDE lleva mucho tiempo
construyendo una estrategia porque se está produciendo una erosión de las bases y un movimiento de los beneficios. No puede ser, desde el punto de vista de la justicia fiscal, que existan una nueva serie de paraísos fiscales, pero que en lugar de basarse en el lavado de dinero y en la comisión de delitos estén basados en la alocación totalmente legal, pero bastante injusta, de los beneficios de las empresas. Las empresas tienen que contribuir en las sociedades en las que operan y para las que trabajan. Y ese es un principio absolutamente irrenunciable. Y por eso, en el seno de la OCDE, se está trabajando seriamente. Y creemos que probablemente, sin perjuicio de que cuando no haya una solución supranacional, como en el ámbito de la Unión Europea o en el ámbito de la OCDE, los países van a tomar sus propias soluciones y probablemente eso cree una fragmentación que no es buena, lo más correcto sería que organismos como la OCDE señalen cuál es el camino a seguir en el marco de estas políticas públicas. Y en tercer lugar, también por su marcado componente social, tenemos que plantearnos cuál es el futuro del trabajo. La protección de los trabajadores ha sido siempre considerada como parte más débil de una relación jurídica, y si ahora la flexibilidad y la innovación queremos que cambie esto, yo creo que es un debate que se puede tener, pero lo que no puede ser es que venga impuesto sobre la base de nuevos modelos de negocio que llevan a mucha gente a situaciones que estaban superadas desde principios del siglo XX. Nosotros no tenemos una opinión concreta, pero sí consideramos que, primero, los regímenes tienen que aplicar a todos igual, y no una empresa porque se considere y se erija per se en plataforma de algo va a poder someter a las personas que colaboran o trabajan para ella a un régimen distinto que el resto de las compañías, y por lo tanto tiene que haber, como en todos estos campos, un level playing field en donde todos juguemos nivelados, unos hacia arriba y otros cuesta abajo. Yeah, as I was saying earlier, and the gentleman did speak about the geopolitical dimension of it. I think it speaks to the point that the technology revolution that we are experiencing does have impact on governments, on society, and on businesses. On us as businesses is how we going to sell, buy, to distribute, how we going to be competing. For governments is how they need to regulate, how they set policies, how they keep us all in check. But for me, the most important part is coming from Africa, a developing continent, is we have missed the last 3 industrial revolutions. So the current technology, artificial intelligence, Internet of Things, exponential quantum computing gives us the opportunity to leapfrog. But we have some drags. We have skills, education, which is problematic. But we also have the demographic advantage. We have the consumers, we've got the market. We also have very sparse geographic positions. So our community is spaced across wider areas. So the need to communicate is that much more than it is in concentrated urban areas in the developed world. So we cannot leave those people behind. It's already been, the point has been made by Enrico on the world of work. In theory, this should create new jobs, but for those jobs to be taken advantage of, people must have been skilled. They must have been educated. So until and unless we can find a way of bringing those communities with us, these technological advancements are running the risk of being sabotaged, hijacked, and governments have to respond to their voters. And in responding to their voters, they will pass laws that will seem to be going straight into the point that undermines global and international relations.
Bueno, brevemente, por añadir, yo creo que quizá yo lo que le pediría a los gobiernos es que realmente lo consideren importante y urgente. Porque realmente, visto en contexto general y además apoyando todo lo que se ha dicho, lo que sí yo veo es que a veces no forma parte del debate del día a día. Parece que todo el mundo entiende que esto es la gran transformación, pero nadie habla de ello y eso implica que no estamos preparando a la sociedad para lo que eso implica. Entonces, en general, para mí es algo que va mucho más allá de lo que es el gobierno a corto, sino que es formar parte de lo que llamamos un plan estratégico. Y esto, por ejemplo, en Europa es una cosa súper evidente, porque lo has explicado muy bien, es decir, estamos entre dos polos que han entendido muy bien lo que significa esta cuarta revolución industrial. Algunos van corriendo a una velocidad diferente que otros, pero hay alguien en medio, que es Europa, y en concreto en nuestro país también, que tenemos que entender que no podemos perder esta cuarta revolución. Y en eso yo creo que también otra cosa que yo creo que se ha dicho es cómo adecuamos las normas, las leyes al mundo de hoy, al mundo digital, al mundo del dato. Cómo realmente prevalecemos los derechos de privacidad, cómo aseguramos que realmente esa ética se va adaptando. ¿O es que pensamos que el coche autónomo tiene que tomar decisiones? ¿Cómo preparamos? ¿Cómo realmente no tiene sesgos? ¿Cómo, por ejemplo, no favorecemos y disminuimos esa polarización, estratificación del trabajo que está teniendo lugar? ¿Cómo no dejamos atrás a colectivos que se están dejando? ¿Cómo realmente preparamos y tenemos una educación? Y una educación no es algo a corto, es desde la familia, es desde el colegio, es la universidad, es la formación profesional y, cómo no, es el reskilling como un elemento fundamental que las empresas tengan. Y el tercer tema que yo hablaría es, esto va muy unido y se ve una correlación absoluta entre la digitalización, las empresas, los países que más invierten en digitalización y los países que tienen una mayor innovación. Y eso es diferenciación, eso es mayor calidad de empleo, es valor que se aporta. Y ahí yo creo que hacer, si me piden una opinión, es hacer fácil lo que parece muy difícil. Esa burocracia, esa complejidad. Y en un mundo que va tan rápido, es que no nos esperan. El mundo es exponencial y nosotros pensamos en lineal y tenemos que acompasar, yo creo que como ecosistema, que eso es lo que se le pide a esa velocidad que estamos en esta cuarta revolución. Yo creo que la pregunta es importantísima, ¿no? Que es cómo resolvemos los problemas de fractura económica y social que están generando algunas de estas tendencias, porque si no lo resolvemos, pues se agravará todavía más la convulsión política que estamos viviendo y esas fuerzas de implosión le harán un daño enorme a instituciones y principios que son muy importantes para nosotros, ¿no? De hecho, a mí me preocupa mucho más el componente de implosión que el de asedio, porque bueno, las Chinas, las Rusias han existido siempre, ¿no? Lo que es extraordinario es lo que estamos viviendo dentro de Occidente. Una presidencia de Marine Le Pen en Francia le haría más daño al euro y a la Unión Europea que cualquier amenaza externa, ¿no? A la que se enfrentan esas organizaciones. Por lo tanto, la pregunta es qué hacer. Yo ahí señalaría tres cosas. La primera es, y hay soluciones a estos problemas, por cierto, porque si lo pensáis, no tenemos un problema de generación de prosperidad, tenemos un problema de distribución de prosperidad. Si veis las cifras agregadas, Estados Unidos recuperó su nivel de PIB precrisis en el 2012, el Reino Unido en el 2014, España el año pasado, o sea, estamos en niveles históricos de prosperidad. No, por lo tanto, no tenemos un problema de generación, tenemos un problema de equidad, ¿no? Y las tres cosas que os quería señalar es, la primera es educación, que yo creo que es fundamental, porque es a través de la educación como podemos reducir los costes de transición a los nuevos puestos de trabajo y los nuevos empleos que se están generando, y por cierto se están generando muchos. Solo en Europa, yo en las últimas cifras que he visto, son más de 2 millones de puestos de trabajo que no se pueden llenar porque las empresas no encuentran a gente con las habilidades necesarias. Por lo tanto, dentro de todo este problema de cambio en el modelo económico, resulta que
en un tema que sí que tenemos capacidad de impacto, que es en formar a la gente para los trabajos que emergen, no lo estamos haciendo necesariamente bien, ¿no?, desde el entorno académico. La buena noticia es que sabemos más o menos la dirección en la que se está moviendo la demanda laboral. Sabemos que, por ejemplo, las habilidades digitales, la capacidad de interactuar con software, con hardware, se ha disparado su demanda. En Estados Unidos, para que os hagáis una idea, en los últimos 14 años, estos son datos de Brookings, 2/3 partes de todo el empleo que se generó en esos 14 años eran empleos que requerían medium o high level digital skills. El porcentaje total del empleo norteamericano en ese periodo que requería bajas habilidades digitales ha pasado de cerca del 60% al 30% del total. O sea, las cifras son extraordinarias. Se ha desplomado el empleo que no requiere habilidades digitales y esa va a ser una tendencia. Yo creo que es equiparable a lo que pasó cuando la alfabetización abandonó los conventos, ¿no? O sea, esto tiene que ser una habilidad que permee a la sociedad y el que carezca de ella va a estar en una desventaja seria, ¿no? Entonces, las universidades y el ecosistema de formación nos tenemos que poner las pilas para poder ofrecer ese tipo de formación a la gente. La segunda cuestión es imposición, que la estaba comentando, y impuestos, que estaba comentando Enrique también. Una de las mayores contradicciones, creo yo, de los últimos 20 años en la política económica de los países avanzados es que veis lo que ha pasado a las rentas del trabajo, que han caído como proporción del total de la renta nacional, que eso forma parte de uno de los efectos de la tecnología, es que está concentrando productividad y rentas en el capital y reduciendo las rentas del trabajo. Bueno, ¿qué ha pasado con la presión fiscal? En la mayoría de las economías avanzadas, en los últimos 20-30 años, ha subido la presión fiscal sobre las rentas del trabajo de forma muy marcada. ¿Por qué? Porque las rentas del trabajo son fáciles de gravar, sabemos dónde están. Entonces, colectivos que hoy a lo mejor deberían de ser ya beneficiarios de políticas redistributivas, están pagando el saneamiento de la banca, el saneamiento de las cuentas públicas. Y eso, por cierto, hay que sumarle el aumento de impuestos indirectos, impuestos al consumo, que son altamente regresivos, que también se ha producido. En ese mismo periodo ha caído la presión efectiva sobre capital, la presión fiscal, en la OCDE más o menos 15 puntos de tipo efectivo sobre las empresas. Entonces, lo que tendrá que haber probablemente es algún tipo de recalibrado de presión fiscal de trabajo a capital. Yo no sé eso si se hace a través de impuestos o se hace a través... Hay una tesis ahora que se denomina la vía participativa, que es en vez de gravar el capital, que eso te produce unas distorsiones muy importantes, etcétera, es generar fondos de inversión o fondos soberanos públicos que inviertan o coinviertan en tecnología, por ejemplo, ¿no? Los saudis han lanzado uno enorme, los noruegos lo están haciendo y demás, ¿no? Y la tercera cuestión, y con esto termino, es el rol del sector privado en la economía. Y aquí hay dos aspectos. Uno de competencia, que ya lo ha mencionado Enrique, pero es que empieza a ser evidente que tenemos un problema muy fuerte de competencia dentro de la economía digital. Hay una pulsión oligopolística muy marcada en la economía de los datos. El que genera datos y tiene la capacidad de procesarlos tiene una ventaja competitiva evidente y lo vemos en muchos datos. El churn, que es el ritmo de nacimiento y muerte de empresas, ha caído en prácticamente todas las economías avanzadas. Eso es una indicación de que la economía es menos dinámica y hay algunos que controlan el proceso de innovación. El ritmo de compras por parte de las grandes empresas tecnológicas, de compras de M&A y de compras de empresas pequeñas, se ha disparado. O sea, están abortando procesos de creación de nuevas empresas a través de compras. El dato que os daba antes de concentración de crecimiento en productividad en frontier firms es un dato que nos dice que tenemos un problema de competencia. Entonces, ya están todas las señales ahí. Ahora, a ver quién le pone el cascabel al gato de entrar y empezar a actuar en contra sobre este problema, ¿no? Y la última observación sobre el sector privado es que yo creo que estas tendencias abren un debate enorme sobre el rol del sector privado en la economía. El sector privado debe limitarse a maximizar beneficios y valor para el accionista. Eso es un principio suficiente en un entorno económico y tecnológico donde tú puedes aumentar tus beneficios y valor para el accionista sin generar empleo, incluso a lo mejor desplazando más empleo del que generas. Esa es una pregunta inmensa sobre la sostenibilidad de los negocios y yo creo que ahí viene un debate profundo. Por ejemplo, ejercicios como el que ha hecho Telefónica sobre el Digital Manifesto, en parte yo creo que son indicadores o señales de que empieza a haber un sector privado que empieza a darse cuenta de que su responsabilidad va mucho más allá de la mera ejecución de su negocio en sentido estrecho y que tiene que empezar a incorporar en su reflexión elementos mucho más macros de sostenibilidad. Se nos quedan muchas preguntas en el tintero, pero creo que los buenos debates son los que dejan muchas preguntas abiertas y muchas reflexiones. Muchas gracias por vuestra aportación. Muchas gracias a todos.